En 1978 se presentó esta obra en el Salón Nacional de Artistas. Entonces Colombia tenía las peores cifras de inflación de su historia. La afirmación está escrita en letras capitales de color negro, enmarcadas por 4 dibujos de color verde. Autopromoción, publicidad callejera, figura retórica o una obra de arte. Se trataba de Antonio Caro. ¿Por qué un cartel tipográfico puede ser una obra de arte? ¿Cuál es el punto de partida de su obra? ¿Por qué fue considerado el artista conceptual más subversivo de Latinoamérica? Totem presenta el peso del arte. Antonio Caro. Antonio José Caro Lopera nació en Bogotá en 1950. De niño vivió en Medellín, en una pequeña casa de la Carrera Bolívar. Su mamá, Margarita Lopera, era oriunda de Gómez Plata, al norte de Antioquia. En su niñez, 2 noticias del mundo empujaron su imaginación: el vuelo del primer satélite artificial, el Sputnik, en 1957, y la Revolución Cubana en 1958. Como adolescente, 2 exposiciones de arte lo marcaron. La primera, Tributo de los artistas colombianos a Dante, un concurso de 1966 que fue ganado por Bernardo Salcedo. Salcedo presentó una caja blanca con huevos y partes de muñecas pintados de blanco, con el título Dante 66. Lo que Dante nunca supo, Beatriz amaba el control de la natalidad. Al respecto, Marta Traba escribió: la notoriedad que no había conseguido con su talento la consiguió, como sucede siempre, con el escándalo en Colombia. La segunda exposición fue Espacios Ambientales, organizada por Marta Traba y Álvaro Barrios en el Museo de Arte Moderno. Ubicado todavía en 1968 en el interior de la Universidad Nacional. El joven Caro tuvo la oportunidad de ver en un solo espacio las obras de Felisa Burstein, Ana Mercedes Hoyos, Santiago Cárdenas, Álvaro Barrios y del mismo Bernardo Salcedo. Antonio se matriculó en la carrera de arte de la Universidad Nacional en 1969. Nunca se graduó. Allí comenzó a asistir a los primeros debates sobre arte y política en Colombia. Desde el principio manifestó su simpatía y apoyo por la Revolución Cubana. 4 personas fueron fundamentales en el inicio de su carrera, además de sus tías Aura y Paulina Caro, que le dieron de comer. La primera fue Bernardo Salcedo. Gracias a Salcedo, Antonio pudo trabajar en 1973 en una agencia de publicidad al lado del mismo Salcedo y del santanderiano Gustavo Sorzano. Los 3 serían los pioneros del arte conceptual en Colombia. La segunda persona fue Gabriela Samper. Gabriela dirigió el documental El hombre de la sal de 1969. Antonio pudo ver la película cuando comenzaba sus estudios en la Universidad Nacional. La pieza cinematográfica ilustraba los métodos usados por los chibchas para extraer la sal en Zipaquirá. Antes de morir en 1974, Gabriela Samper fue prisionera política del gobierno de Misael Pastrana Borrero. El hombre de la sal le proporcionó a Antonio Caro la idea básica para la obra que presentó en el Salón Nacional de Artistas de 1970. Su título, Cabeza de Lleras. Se trataba de un busto moldeado en sal del expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, que le entregó el poder a Pastrana en 1970. La tercera persona fue una joven periodista de Cali, Alegre Levy. Levy tituló la noticia sobre la obra de Caro con una exclamación que lo hizo famoso de inmediato. Se inundó el salón. Se refería al desastre museográfico que se produjo con la cabeza de sal y la urna llena de agua que la contenía en el Museo Nacional. La cuarta mujer fue Rita de Agudelo. Rita era profesora de bacteriología en los Andes y propietaria de la Galería San Diego desde 1968. La Colombia entonces estaba dividida entre liberales y conservadores que se alternaban el poder por medio del Frente Nacional. Dicho frente era una estructura de poder represiva y totalitaria que funcionó hasta 1974. Su comportamiento bipolar se reflejaba en el arte. La cultura también estaba sometida a las estrategias de la Guerra Fría, especialmente después de la Revolución y la crisis de los misiles en Cuba. Entre las estrategias de combate estaba la guerra cultural, una forma de propaganda que se difundió a través del cine, la música, la televisión, la publicidad y el arte. Bernardo fue su amigo y su mentor, especialmente en el uso de frases cortas y palabras con significado múltiple. En 1972, Caro vuelve al Salón Nacional de Artistas con su obra Aquí no cabe el arte. Tenía 11 metros de largo y estaba dividida en 16 rectángulos. Cada pieza contenía una letra mayúscula y el nombre de una persona asesinada en circunstancias de orden público.
En el primer Salón de Artes Plásticas presentó su instalación Homenaje a Quintín Lame. El elemento principal era la firma singular del líder indígena, un sello particular de su identidad presente en cada uno de sus documentos, redactados y escritos en su mayoría por sus secretarios. Antonio Caro ya era un artista conceptual, con una obra de alto contenido político. Eduardo Serrano lo invitó a su exposición Nombres Nuevos en el Arte de Colombia, en el Museo de Arte Moderno que se había mudado al segundo piso del Planetario Distrital. En la exposición se presentó El imperialismo es un tigre de papel. La obra estaba compuesta de un letrero con la frase de Mao Zedong escrita en una pancarta en lo alto de una pared. Del techo colgaban los 12 tigres. El imperialismo sería un tema a desarrollar en su próximo proyecto, Colombia Marlboro. Marlboro era una marca manejada por la agencia de publicidad de Leo Burnett. Colombia Marlboro era una crítica a la cultura del consumismo y una mirada al fenómeno del contrabando. La venta ambulante de Marlboro en los semáforos y vía públicas estaba asociada con la realidad oculta de los niños indigentes. En 1972, Kit Pambelé se convirtió en nuestro primer campeón mundial de algo. De niño vendía Marlboro de contrabando en las calles de Cartagena. Su reinado boxístico fue paralelo al gobierno de Pastrana. La obra consistió en el rediseño del logotipo de la marca registrada con la palabra Colombia, en lugar del letrero original de los cigarrillos. En la misma línea se situaba su siguiente proyecto, Colombia Coca-Cola. Este ha sido el trabajo más conocido y popular de Antonio Caro. Sobre esta obra, el curador colombiano Víctor Albarracín anotó: Caro acudía al robo deliberado de una imagen famosa que era retorcida en su sentido final, como una suerte de venganza de lo local contra lo global, del pobre contra el rico y de la risa contra la aburrida limpieza corporativa. El acto reivindicativo de dibujar y pintar su mata de maíz comenzó en 1974. El dibujo se convirtió en una estampilla conmemorativa 18 años después. La década de 1970 se cerraba con su trabajo Todo está muy caro, una xilografía con la composición y apariencia de un cartel de publicidad callejera que Antonio Caro produjo en 1978. La inflación, el manejo político de los índices de pobreza y la autopromoción confluyeron en esta pieza. En Todo está muy caro se reitera y se actualiza su identidad como autoafirmación en nuevos contextos: ferias, bienales, encuentros, festivales y eventos del arte contemporáneo a lo largo y ancho de Colombia e Iberoamérica durante más de 40 años. Luis Kapnicer tituló un ensayo sobre su obra Antonio Caro, guerrillero visual, un análisis de su producción desde 1975 a 1995. Sobre la obra Todo está muy caro, Kapnicer escribió: la serie jugaba con la queja popular sobre los precios y con el nombre del artista. En cierto modo, Caro buscaba la integración de dos mercados, uno por descripción crítica, el otro por publicitación de su propia imagen y posible venta. En 1993 volvió al Salón Nacional de Artistas con su obra Indicios, un dibujo de la misma palabra realizado con achiote sobre la corteza de un árbol. 20 años atrás había bofeteado al crítico y curador Germán Rubiano, en plena inauguración del Salón Nacional de Artistas, por no admitir su trabajo Colombia Marlboro, al tiempo que inauguraba su exposición individual en la Galería Belarca, con el título Defienda su talento. En 1997 presentó su obra 10 pesos, más conocida como San Andrés. Todavía circulaban entonces unas monedas de 10 pesos emitidas en 1986, en la cara una figura ecuestre de Córdoba y en el sello el mapa de San Andrés y Providencia. Caro fue juntando estas monedas en su habitual mochila. En el planetario las apiló en pequeñas columnas redondas, para formar un letrero con la palabra 10 pesos. En esta década trabajó con el achiote. En el año 2000 comenzó el uso de este pigmento como pintura corporal. Como una tradición del mundo indígena, el achiote ha sido también un elemento esencial en la obra de Caro desde entonces. Al respecto cuenta Antonio Caro: es un árbol de América. Sus semillas son como pequeñas pirámides y están recubiertas por una especie de colorante que uso como pigmento de mis obras. Desde 1990, Caro realiza sus talleres de creatividad visual en distintas ciudades y contextos, dirigidos a todo tipo de comunidades y grupos. En un principio fue una forma de trabajo con el Banco de la República. El banco posee el museo y la colección más importantes del arte en Colombia. Su propuesta Todos somos creativos se ha convertido en una herramienta política desde la creación. Los talleres y los procesos pedagógicos forman parte de la estructura del trabajo de Antonio Caro, una dimensión social y antropológica de su obra. En 2015 Antonio Caro viajó por primera vez a Europa. Homenajes, reconocimientos, exposiciones importantes que revisitan sus proyectos, publicaciones y un consenso respecto de su importancia 50 años después. La historia, la política y el arte
deambulan por laberintos similares, cíclicos. La obra de Caro es también una profecía, una invitación al espíritu, justo ahora, en el periodo más complejo de la historia que nos ha tocado vivir.